La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a despojar a casi 350.000 venezolanos del estatus de protección temporal, el TPS. Esto, pues recordemos, le permitía vivir y trabajar a miles de venezolanos allí en el país sin ser deportados. Vamos a explicar un poco en qué consiste esta medida que ya venía advirtiendo Donald Trump que iba a ejecutar. Vanessa Márquez es abogada de asuntos migratorios. Doctora Márquez, buenos días. Hola, buenos días, Camila, ¿cómo estás? Bueno, la Sí. medida que toma por sorpresa hoy a miles de venezolanos de eliminar la protección temporal en Estados Unidos es una medida que ya estaba advertida por el presidente y por su secretaria de Gobierno y de Seguridad Nacional de febrero de este año. Entonces, sí es una medida que nos toma por sorpresa y que al final del día termina perjudicando a muchos venezolanos, porque gracias al presidente Biden en el periodo pasado estaba la disponibilidad de que aquellos venezolanos usaran esta herramienta humanitaria para poder tener un permiso de trabajo que era válido por 18 meses. Empezaron con dos periodos en el 2021 y en el 2023. El TPS que quedó cancelado bajo esta medida es el TPS del 2023. En este año, la secretaria estipuló que quedaba cancelado y bajo esta medida, más o menos en febrero, cuando se tomó esta decisión, luego fue demandado y un juez de California decidió que podía suspenderse la cancelación y nuevamente dio un alivio y una esperanza para los venezolanos. Sin embargo, después de que el gobierno decidió apelar la decisión, ha llegado a la Corte Suprema y finalmente el día de ayer se tomó la decisión de que seguía en pie la cancelación. Sin embargo, la legalidad está por decidirse. A hoy estamos pendientes de que la decisión sobre la legalidad de la cancelación del TPS tenga que definirse por parte de la Corte Suprema. Sin embargo, la cancelación del TPS dada por el gobierno de Estados Unidos es la que hoy en día, bajo la noticia del día de ayer de la Corte Suprema, es la que está vigente. Es decir, se ejecuta el TPS de 2023. Eh, Abogada, ¿la medida tiene ejecución inmediata? Sí, tiene ejecución inmediata porque de hecho vencía el 2 de abril del 2025, vencía el TPS del 2023. El TPS del 2021 sigue vigente hasta el 10 de septiembre del 2025, es decir, que estas personas quienes tienen su permiso de trabajo pueden seguir utilizándolo y las personas que tienen el TPS del 2023 son aquellas que tienen que buscar alguna herramienta migratoria para poder seguir en Estados Unidos o buscar un abogado para que puedan solucionar de manera adecuada la situación para poderse quedar dentro de Estados Unidos o decidir salir voluntariamente del país. Sí, abogada. Es decir, el TPS de 2023, ¿cuántos venezolanos cobijaba? Más o menos 350.000 venezolanos Es estaban decir, cobijados bajo el 2023. 350.000 venezolanos hoy están indocumentados. Quedan en un estatus a la deriva, más o menos, a la deriva, porque estas personas tienen que buscar una condición migratoria para poder quedarse en Estados Unidos y hacer las cosas de manera correcta, es decir, buscar con un familiar, una visa de trabajo, una visa internacional, algo que pueda solucionar su estatus en Estados Unidos y poder quedarse de manera legal. Claro. Expliquemos un poco de dónde nace el TPS, otra vez el origen de esta protección temporal, abogada. Ok, el TPS es una herramienta humanitaria que se le otorga a los países que tienen alguna condición de conflicto social, económico, de guerras. Entonces, este es un permiso temporal que da el gobierno de Estados Unidos por temas de seguridad nacional a algunos países que están bajo este conflicto armado.
específicamente en el 2021, el gobierno del presidente Biden lo entregó a los venezolanos por todo el conflicto que se estaba viviendo. Sin embargo, cuando llega el gobierno del presidente Trump, se considera bajo este gobierno que no están bajo estas características ya, y por eso considera que debe retirarse, porque ya la temporalidad no existe. Bajo estas características, él debería, y es lo que considera su secretaria de Seguridad Nacional, que debe retirarse. Sin embargo, pues todos conocemos que eso no está definido para el gobierno de Venezuela y para muchos venezolanos. Entonces, esa es la razón por la que tal vez hoy en día esa situación no esté muy clara para muchos venezolanos, y no todos sean también llamados criminales, como en algún momento ha sido o es considerado el argumento que tiene Venezuela para poder decretar la cancelación del TPS 2023. Muchos catalogan, analistas en migración, que estamos ante de las medidas históricamente más duras de despojar de cualquier tipo de protección allí pues a migrantes, ¿no? Considero que no es de opiniones personales, sino bajo la legalidad. Siempre hay que definir que la temporalidad del TPS, como lo define la ley, pues tú tienes que validar ciertas formas de condiciones en las cuales puedes quedarte en Estados Unidos. O sea, siempre vas a conocer que hay unas condiciones en las que tú tienes 18 meses para resolver tu situación en Estados Unidos. Algunas personas tendrán la posibilidad, otras no, pero bajo este panorama, pues tienes que tomar una decisión sobre cómo vas a definir tu estatus. Obviamente, como su nombre lo indica, es un estatus temporal de permanencia. Entonces, al ser un estatus temporal de permanencia, tienes que tener claro cuál va a ser el siguiente paso a seguir para poder definir en un país como Estados Unidos, donde las reglas federales son muy claras en relación al tema migratorio. Son claras y al parecer también son consideradas duras, porque ellos se cuidan mucho en cómo debes llegar a su casa, el deber ser, de cómo debes estar ahí y cuáles son las reglas que debes seguir. Abogada, la noticia también sorprende por quien la emite, es decir, es la Corte Suprema que permite esto. ¿Bajo qué argumento permiten despojar a más de 350.000 venezolanos del TPS? Al momento, digamos, la Corte Suprema decide sobre la potestad que tiene la Secretaría de Seguridad Nacional sobre cancelar el TPS del 2023, ¿cierto? Sobre la suspensión del TPS. Pero la Corte Suprema hoy, en la decisión del día de ayer, 19 de mayo del 2025, no está decidiendo sobre la legalidad de la cancelación del TPS como norma. Entonces son dos cosas que debemos tener claro. La Corte Suprema decidió sobre la suspensión, la cancelación y suspensión del TPS que llegó a que el gobierno lo cancelara, pero no está cancelando el permiso temporal de permanencia de los venezolanos. Eso tenemos que tener claro, porque eso es una ley federal, ¿no? Sí. Son dos cosas diferentes. Le da la posibilidad a que el gobierno lo cancele, pero no está en debate la legalidad, porque eso es un proceso que todavía está en curso y todavía no se ha tomado la decisión sobre la legalidad de la cancelación. ¿Me entiendes? La suspensión es lo que está. Pero digamos, esa decisión, porque lo que los defensores del TPS han dicho es: no tenemos cómo contraargumentar la decisión de la Corte Suprema, porque resulta que la decisión la emiten no tiene apelación. Dos frases, y además que no dan argumentos ni nada. Exacto, no tiene apelación porque esa es la última instancia, por así decir. Sí. Entonces, hoy la Corte decide sobre la suspensión de la cancelación del TPS. Abogada, y la vía legal sigue en pie sobre la cancelación del TPS, sobre sus argumentos o no. ¿Qué queda en todo esto? Es decir, de cara al futuro, para esos 350.000 venezolanos, ¿qué va a pasar? Y la pregunta es: ¿qué va a pasar con el TPS del 2021?
¿El gobierno Trump va por lo mismo? El TPS del 2021 ya tiene fecha de vencimiento. Estamos a septiembre 10 del 2025, es su fecha de terminación, ¿no? Las personas que tienen ya la cancelación del 2023 ya sabían y estaba cancelado a abril de este año. Entonces, ¿qué sigue para las personas del 2021 y del 2023? Tienen que buscar una salida migratoria, consultar a un abogado y verificar las condiciones en las que podrían continuar en Estados Unidos o tomar la decisión de salir y reingresar de una manera ordenada y adecuada bajo las leyes migratorias. Eso sería la recomendación general. Sí, abogada, a partir de este momento, entonces, esta pues importante decisión, usted, me imagino, le empiezan a llegar ya clientes con este tema. ¿Cuál es el ambiente que se vive entre esos 350.000 venezolanos? 350.000 venezolanos donde me imagino hay familias con niños menores, ¿no? Sí, muchos, digamos que están en la segunda generación dentro de Estados Unidos, que sus hijos ya nacieron dentro de Estados Unidos. Entonces, pues digamos que han venido tomando decisiones en los últimos años porque sabían que el TPS era temporal. Entonces, desde siempre a los clientes les hemos hablado con la verdad. Tú tienes que buscar una solución porque el TPS es temporal. Tienes que verificar, ya sea con familiares, con visas de trabajo, con otras opciones migratorias que te permitan estar en Estados Unidos de manera legal. ¿Por qué? Porque estar sin documentos o sin un estatus legal migratorio, considero que no es la forma, porque no tienes oportunidades, porque se hace mucho más difícil poder encontrar las oportunidades correctas y poder progresar, porque Estados Unidos te da oportunidades, hay que trabajarlas, pero de una forma ordenada y adecuada se puede hacer si tú tienes unos documentos. Entonces tienes que pagar impuestos, tienes que hacer las cosas de manera legal, pero para poder hacer las cosas de manera legal y ordenada, pues tienes que arreglar tus papeles. Y para arreglar tus papeles hay que hacer las cosas bien. Entonces, con muchos clientes hemos venido trabajando las cosas en los últimos años, entonces pues han tomado conciencia de que cada vez debemos arreglar las cosas y hacerlo bien, ¿no? Muy bien, ahí estaba. Entonces, la explicación a esta medida allí en Estados Unidos. Nos acompañó la abogada Vanessa Márquez, abogada de Asuntos Migratorios. Pues, abogada, de verdad le agradezco mucho estos minutos, esta explicación que usted nos ha dado aquí en Noticias Caracol en Vivo. Ha sido usted muy amable. Gracias. Mucho gusto.